Bien, vamos a empezar nuestra clase. Entonces, abrimos los telones. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní te saluda, profesor del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Hoy, lunes 5 de abril, estamos empezando ya nuestra clase del día de hoy. Y para el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema clásico en la historia del Perú. Hoy vamos a hablar acerca del tercer horizonte cultural, o llamado también Horizonte Tardío 1. Así es, hoy vamos a hablar acerca de la aparición de esta cultura, de este grupo humano que en la historia va a conocerse con el nombre del Tahuantinsuyo. Bien, vamos a dar inicio entonces, dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra clase del día de hoy, 5 de abril. Hablar del Tahuantinsuyo, miren ustedes, es hablar de una de las culturas más grandes desarrolladas en el territorio peruano. Esta cultura le puso fin a las culturas anteriores, conocidas con el nombre de culturas preincas. Desde Chavín hasta toda la trayectoria y evolución de las culturas, tanto en la costa como en los Andes, el Tahuantinsuyo le pone fin a esta expansión de culturas denominadas culturas pre-incas. Señores, hablar del Tahuantinsuyo, imperio de los incas, es hablar de una gran trayectoria brillante, pero lamentablemente fugaz, porque su evolución, su crecimiento, su desarrollo cultural se vio interrumpida aproximadamente en el año 1532, fecha en la cual esta se viene abajo, fecha en la cual esta se derrumba debido a la presencia nada más y nada menos de España, al mando del capitán español Francisco Pizarro González. Bien, entonces hablemos, profesor, acerca de la ubicación geográfica de esta gran cultura llamada cultura del Tahuantinsuyo. ¿Por qué se le denomina cultura? Porque albergó gran conocimiento, fusionado en este nuevo capítulo de la historia inca. Miren ustedes, hablar de la ubicación geográfica es viajar imaginariamente al Cusco. Cusco fue la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Cusco es conocida también como el ombligo del mundo, como la ciudad arqueológica del Perú y América. No te olvides, Richard, a Cusco se le denomina la ciudad arqueológica del Perú y América. No se olvide. El Tahuantinsuyo, miren ustedes, logra su máxima expansión hacia todos los límites del territorio peruano, hacia el norte con Ecuador y Colombia, al sur con Bolivia y posteriormente Chile, al este, miren ustedes, con Bolivia y parte del Brasil, y al oeste con toda la costa peruana. Hablar del Tahuantinsuyo es hablar de una extensión aproximada de 4 millones de kilómetros cuadrados. Ese fue el original territorio que tuvo nuestro país, y ahí lo observamos en este mapa, ¿no?, del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, señores, albergó aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día, debido a una mala política de los gobiernos de turno que han transitado en la historia del Perú, hoy en día el Perú tiene de esos 4 millones, solo 1.285.215.5 kilómetros cuadrados. El Tahuantinsuyo, señores, abarcó hacia el norte, ¿no?, hasta el actual país de Colombia, Río Ancasmayo, en la actual Colombia. Hacia el sur, a orillas del río Maule, en Chile. Hacia el este, toda la Amazonía peruana y toda la ceja de selva. Hacia el oeste, gran parte de la costa y gran parte del Océano Pacífico. Y al sureste llegó hasta Argentina, hasta el noreste de Argentina. El Tahuantinsuyo, señores, tuvo como base un territorio longitudinal. Esto quiere decir su extensión fue más larga que ancha. Miren ustedes, importantísimo. Y esto se debe o se debió a la filosofía de cada uno de los personajes legendarios que estuvieron tanto en el Anan como en el Urin Cusco.
Hablar del origen del Tahuantinsuyo, Richard, Oscar, Diego, Lucía, José Ayala, es hablar de un origen mitológico legendario. Las grandes culturas del mundo, como Roma, China, Egipto, miren ustedes, Mesopotamia, Fenicia, ¿no? Estas grandes culturas, para explicar su origen, se han basado en leyendas. Y el Tahuantinsuyo no se quiso quedar atrás. El Tahuantinsuyo también basó su origen en clásicas y tradicionales leyendas. Por esa razón es importante resaltar dos principales leyendas. La famosa leyenda del lago Titicaca, donde se lanza como protagonista principal o autor principal a Manco Cápac y Mama Ocllo, y la famosa leyenda de los hermanos Ayar. Con estas dos explicamos el origen legendario de esta grandiosa cultura del Tahuantinsuyo. Miren ustedes, importante, impresionante. Profesor, ¿fue verdad de todo el contenido de estas leyendas? Todos sabemos por historia de que nuestra historia del Perú se apoya mitológicamente en leyendas, en cuentos, en mitos, tradiciones, costumbres. Y ahí vamos a encontrar también gran fantasía. Según el doctor Luis Eduardo Valcárcel, en su obra Historia del Perú Antiguo, miren ustedes, él nos habla acerca de un personaje a quien lo llamaban Manco Cápac. Sí, era un hombre de carne y hueso, muy hábil, muy audaz, muy aventurero, que con su liderazgo e inteligencia pudo someter a distintos grupos humanos y pudo ensanchar las bases de lo que fue el Tahuantinsuyo a lo largo y ancho de sus fronteras. Miren ustedes, que éste se dedicó a enseñarle a los varones los trabajos fuertes. Y su esposa o su pareja, Mama Ocllo, se encargó de instruir a las mujeres. Importante, impresionante. Entonces sí, verdaderamente, como lo dice el doctor Valcárcel, como lo dice el doctor Virgilio Roel, o como lo dice Valdemar Espinosa Soriano en su obra Los Incas, sí hubo un tipo bastante líder, muy audaz y muy capaz, a quien todos le seguían, a quien todos lo obedecían. Y este fue nada más y nada menos que Manco Cápac. Ahí está. Según la leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las aguas del lago Titicaca. ¿Quién nos cuenta esto, mi apreciado Richard? ¿Saben quién nos llenó de fantasía, de argumentos bonitos y simpáticos? Nada más y nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega. Ah, usted sabe cómo está considerado el Inca Garcilaso de la Vega en la historia del Perú, como el primer mestizo de oro, como el primer mestizo peruano en la historia del Perú. Este fue hijo de un español, de un capitán español, llamado igual que él, Garcilaso de la Vega. Este tal Garcilaso de la Vega se enamoró de una hermosa princesa llamada nada más y nada menos que Isabel de Chimpo Ocllo. Con ella se enamoró y producto de ese amor engendraron a un primer, vamos a llamar así, mestizo en la historia nacional, y este fue el Inca Garcilaso de la Vega. Obra de este personaje, escrito de este personaje, lo encontramos nada más y nada menos en los comentarios reales de los incas. Pero tuvo una segunda obra. ¿Saben ustedes cómo se llamó? Pregunta de admisión. Quinto año de secundario. ¿Cómo se llamó la segunda gran obra del Inca Garcilaso de la Vega? La primera fue los comentarios reales de los incas. Y la segunda habrá sido... A ver, ¿quién se quiere ganar los primeros 2 puntos? ¿Cómo se llamó la segunda obra clásica del Inca Garcilaso de la Vega? Nada más y nada menos que La Florida del Inca. ¿Cómo se llamó, Richard? Te escucho, Richard. La Florida del Inca. La Florida del Inca. Y ahí nos cuenta, ahí nos narra, ahí nos escribe, ¿no? Una historia, pues, bastante fantasiosa, donde se explica, pues, el origen del imperio, ¿no? A través de estas dos clásicas leyendas.
¿Qué nos dice la interpretación? Vamos a escucharle a Lucía Espinosa, ¿no? Que nos dé lectura a la interpretación de esta leyenda. Te escucho, Lucía. Vamos. Vamos, Lucía, te escucho. Micro. Vamos, Lucía. No te escucho nada, hijo. Vamos a decirle a Diego Portocarrero. A ver, Diego Portocarrero. Sí, profesor. Vamos a ver, léeme la interpretación, hijo. Buen día. Buen día. Interpretación. La interpretación de esta leyenda tiene un fuerte sustento real, ya que se indica que Manco Cápac representa a toda una nación, posiblemente tiahuanaquenses, que vivían en la región del lago Sagrado. Como se sabe, los terrenos más fértiles allá están precisamente alrededor del lago de tal modo que hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a la nación a buscar otra región rica y amplia. Se aduce además que posiblemente el estado Tiahuanaco, cuya capital estuvo en Taipicala, fue destruido por invasores aymaras venidos de la zona de Tucumán y Coquimbo en el sur, y sus habitantes, obligados así a emigrar hacia el valle del Cosco. Está demostrado que la civilización Tiahuanaco y Tiwanaku, nombre boliviano, tuvo participación decisiva en la formación del Tahuantinsuyo. Gracias. Gracias, hijo, gracias. Lo máximo. Ya has ganado 2 puntos. Oscar Emilio, 2 puntos ahí, por favor, para nuestro estudiante. Diego Portocarrero. Como dice la interpretación, miren ustedes, ¿no? Esa explosión o esa expansión demográfica se fue dando a través de un proceso. De un proceso que logró que éste creciera y logre una máxima extensión hacia todos los límites del Perú. Gracias, hijo. Interesante, importante. Bien. Otra de las leyendas es la leyenda de los famosos hermanos Ayar, donde también se resalta a Manco Cápac, pero con otro nombre. Vamos a escucharle a José Ayala Ruiz, por 2 puntos, hijo. La leyenda de los hermanos Ayar. Te escucho. Ya, profesor. Recogida en el siglo 16. XVI por el cronista Juan de Betanzos, se cree que ofrece informaciones excepcionales por venir directamente del seno de la élite inca. La leyenda de los hermanos Ayar cuenta como después de que Huiracocha ordenara la creación del mundo, conformadas por 4 hermanos y sus respectivas esposas. Salieron de la cueva de Pacaritambo, casa del amanecer o casa de la producción. Estas parejas fueron Ayarcachi y Mamahuaco, Ayar-Ucho y Mamacura, Ayar-Auca y Rahuaogyo, y finalmente las más importantes de ellas, Ayarmanco y Mamaogyo. Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente vestidos y se dirigieron al cerro Guanacaure, en cuyas faldas sembraron papas. Una vez estuvieron allí, Ayarcachi, en una demostración de fuerza suprema, logró hacer 4 quebradas, luego de partir 4 cerros con su honda, por lo que sus compañeros decidieron deshacerse de él y encerrarlo con engaños en Pacaritambo, para luego regresar a Guanacaure. Tras vivir durante un año en este lugar, estos personajes singulares se dirigieron al Cusco, hasta que finalmente abandonaron a Ayar-Uchu. Sigue el lado derecho. Sigue la lectura. Ya. Este se dirigió finalmente hacia el sol, Inti, quien le ordenó a su vez que Ayarmanco cambiara su nombre por el de Manco Cápac. Una vez transmitida la orden, el abandonado Ayar-Uchu
quedó convertido en ídolo de piedra. Por eso al Cusco llegaron únicamente Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. Todos ellos se establecieron en el lugar después de que Alcaviza, jefe de los pobladores cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del sol. Una vez en el Cusco, construyeron una casa en el lugar donde se encuentra el Coricancha y se dedicaron a sembrar maíz. Perfecto, hijo. Dale 2 puntos, por favor, Oscar Emilio, al jovencito José Ayala. Excelente. Miren ustedes, sea A o sea B, vamos a encontrar ahí un liderazgo protagonizado nada más y nada menos por este gran personaje legendario, mitológico, llamado Atahualpa. De creer o no creer, eso es parte de la historia. La historia maquilla, la historia utiliza fuentes imaginarias, ¿no? Para poder explicar un determinado origen. Y esto para poder explicar el origen del imperio de los incas. Vamos a hablar ahora acerca de su organización política. Vamos a hablar de un territorio demarcado. El imperio del Tahuantinsuyo se va a dividir en 2 parcialidades, una parte alta y una parte baja. Miren, según este mapita de acá, una parte alta y una parte baja. A la parte alta vamos a conocerle con el nombre de Anan Cusco y finalmente la parte baja, Urin Cusco. O sea que el Cusco está dividido imperialmente en dos partes, la parte alta y la parte baja. Los del Anan y los del Urin Cusco, según la cosmovisión andina. Miren ustedes. Ahora, hablemos de una división de tipo regional. El Cusco también estaba dividida en 4 regiones. A cada región se le conocía con el nombre de, miren, de Suyo. Por esa razón encontramos un Coya, un Chincha y un Anti y un Conti Suyo, ubicada en cada extremo, miren ustedes, de este gran imperio llamado el imperio del Tahuantinsuyo. Chincha y Suyo, Anti Suyo, Conti Suyo y Coya Suyo. Cada suyo tenía un jefe. Y el jefe de cada suyo era conocido con el nombre de Apocuna. Apocuna. O también se le conocía con el nombre de Suyuyuk Apu. Apocuna o Suyuyuk Apu era, miren ustedes, el jefe de cada suyo. Entonces, ¿cuántos jefes tuvo definitivamente el Tahuantinsuyo en sus regiones? Un jefe para cada región. 4 jefes. Cuando los 4 jefes de cada suyo se reunían con el Inca, ¿cuántos eran? 5. Los 4 jefes más el Inca, 5. Recién se formaba ahí lo que vendría a ser el Consejo Imperial. Y al Consejo Imperial se le conocía con el nombre de, miren ustedes, Tahuantinsuyo Kamachic. No te olvides. Tahuantinsuyo Kamachic. Vuelvo a repetir. El Cusco estuvo dividido en un Cusco imperial y un Cusco regional. El Cusco imperial, la parte de arriba, Anan, la parte de abajo, Urin. El Cusco regional, 4 regiones, 4 suyos, Coya, Chincha, Anti y Conti suyo. Cada suyo tenía un jefe. El jefe de cada suyo se llamaba Apocuna o Suyuyuk Apu. Cuando los 4 jefes Apocunas o Suyuyuk Apu se reunían con el Inca, formaban 5 personas. Esas 5 personas formaban el denominado Consejo Imperial o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic. No te olvides. ¿Quedó claro, José Ayala? Sí. ¿Cómo se caracterizó la forma de gobierno en el Tahuantinsuyo? Categóricamente tuvo 3 aspectos importantes. Fue 1, teocrática, fue monárquica y fue absolutista. Explico la primera, teocrática.
el Inca se creía hijo ¿de quién? Del sol. Y le decía, Taita Inti, papá sol, mamá Quilla, mamá luna. Ah, por esa razón a este lo respetaba. El Inca le hizo creer. El Inca va a utilizar una filosofía de haber sido, de ser hijo del sol. Miren ustedes, o sea, un origen divino. El pueblo se lo creyó, el pueblo lo obedeció. Por eso se dice que su gobierno se caracterizó por ser teocrático, una descendencia divina. Monárquico. ¿Por qué monárquico, José? Porque solamente podía aspirar al trono, ¿quién? Su heredero sanguíneo, su hijo. No necesariamente el mayor, sino el mejor de todos sus hijos. En el Tahuantinsuyo el Inca no tuvo uno, no tuvo dos, no tuvo tres, tuvo docenas, decenas y docenas de hijos. No solamente con una mujer, su esposa, sino con varias mujeres, con otras concubinas. Miren ustedes, pero solamente podía ser su heredero el hijo legítimo, el hijo que él ha tenido con su propia hermana de sangre. Uno del pueblo no podía soñar con ser autoridad o ser inca, no. Para ser príncipe heredero, Auqui, tenías que formar primeramente el grupo de los Piguichuris. Tenías que ser hijo legítimo de dos hermanos. No necesariamente el mayor, sino el mejor de todos. El Inca lo nombraba como su príncipe heredero. Y al príncipe heredero se le conocía con el nombre de Auqui. ¿Con qué nombre, Richard? Con el nombre de Auqui. Auqui, perfecto. Y ahora, ¿por qué absoluto? Otro aspecto importante en el gobierno, en la forma de gobierno del imperio. ¿Por qué absoluto? Porque la palabra del Inca era ley y tenía que cumplirse. En el Tahuantinsuyo, señores, no había protestas, no había controversias, no había oído sordo. Miren ustedes, en el Tahuantinsuyo, señores, la palabra del Inca era ley y esta tenía que cumplirse como tal. Había mucha gente que de noche a la mañana desaparecía por haber refutado, contradecido, desobedecido la orden del Inca. ¿Dónde se encontraba esta gente? De repente había sido enterrado vivo bajo tierra o de repente había sido desterrado a las punas. Eran dos de las modalidades que el Inca utilizaba y el Inca no necesitaba hablar, el Inca no necesitaba expresar, el Inca simplemente con una mirada, un ademán, daba órdenes. En el Tahuantinsuyo, señores, no hubo oportunidad como ahora. En el Tahuantinsuyo no hubo oportunidades como ahora. Era un gobierno bastante drástico, bastante disciplinado, donde todos se regían bajo la orden del Inca. Entonces, tres aspectos de gran importancia. Uno, teocrático, se creía hijo del dios Sol con D minúscula. Dos, monárquico, solamente podía transmitirlo en el poder su hijo legítimo de sangre, no necesariamente el mayor, sino el mejor de sus hijos, ¿no? Y tercero, un gobierno de tipo absolutista. La palabra del Inca era ley, tenía que cumplirse. Si esto es verde y era negro, tenía que ser verde, lo decía el Inca. Y nadie refutaba lo que el Inca decía. Señores, hablemos de esta organización política. A la cabeza estuvo el Inca. Este fue el soberano máximo en el Tahuantinsuyo. Este fue la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo. Miren ustedes, este señor tenía poder político, tenía poder religioso, era llamado Zapa Inca. Lucía en su cabecita la llamada mascaipacha, la gorra imperial o corona. Su poder no tenía restricciones, sus órdenes se cumplían con la mayor celeridad, sin que nadie objetara, sin que nadie contravenga la orden del Inca. Miren ustedes,
Pese a este absolutismo, el Inca tenía una filosofía popular. El Inca gobernaba para todos, miren ustedes, bajo beneficio del pueblo, aplicando principios de reciprocidad, a principios de redistribución, ¿no? Características que resaltan pues a nuestra sociedad en el Tahuantinsuyo. No te olvides que eso es sumamente importante. Y ahora sí, miren ustedes, vamos a pedirle a Florentino Vázquez Chávez. Hábleme usted acerca del Auqui o príncipe heredero. Vamos, Florentino, te escucho por 2 puntos. Era el príncipe heredero, este era el elegido entre todos los hijos del Inca. El Auqui era elegido por sus dotes, valentía, coraje, astucia, etc. Las dotes o los dotes guerreros fueron muy importantes y de igual manera los religiosos. El Auqui, desde el momento de su designación, era preparado para gobernar, ejerciendo el correinado con su padre el Inca, preparado por los amautas. Perfecto, 2 puntos para Florentino, por favor. Gracias, hijo, lo máximo. 2 puntos. Explico. El Auqui, o llamado también príncipe heredero, este era elegido por su padre. No necesariamente el mayor, sino el mejor. Y el padre lo elegía en pleno gobierno. Y este correinaba conjuntamente con él, aprendiendo todos los días el arte del gobierno. Era valiente, tenía coraje, tenía dotes de guerrero, los cuales eran importantes, así como también dotes religiosos. Miren ustedes, importantísimo. El Auqui, desde su nombramiento, adolescente, ¿qué le puedo decir? Niño, ¿no? Gobernaba junto a su padre e iba aprendiendo todos los días el arte del gobierno. Pero ¿quiénes se encargaban de formar al Auqui? Nada más y nada menos que los amautas. ¿Quiénes eran los amautas en el Tahuantinsuyo? Eran los maestros, los que manejaban los conocimientos de la época. ¿Quedó claro? Este era el Auqui. El Auqui era perteneciente al grupo de los Pihuichuris. ¿Y quiénes eran los Pihuichuris? Eran los hijos legítimos que el Inca tenía con su esposa. Y la esposa del Inca generalmente era su hermana de sangre. Profesor, ¿y si no tenía hermana? Su prima hermana. Y si no tenía prima hermana, la familiar o el familiar más cercano al Inca. Y el Inca no solamente la convertía en su esposa, llamada Coya, sino el Inca también tenía otras mujeres, otras concubinas. Si hablamos de la Coya, ¿por qué no hablar de las Zipacoyas? Las otras mujeres del Inca, y con ellas también tenía hijos. Pero esos hijos no podían llegar, ¿qué cosa? A tener la Mascaipacha en cabecita, o sea, no podían gobernar, no podían ser herederos de la Mascaipacha. Solamente podían ser herederos de la Mascaipacha los hijos legítimos que el Inca tenía con su esposa, en este caso, la Coya. Bien, ahora pasamos al tercer grupo, el Consejo Imperial. Y vamos a pedirle acá a Axel Cueva que nos lea acerca del Consejo Imperial. Vamos, Axel, lúcete. Axel Cueva. Fue un organismo asesor integrado por los jefes de cada uno de los suyos. Se encontraba gobernado por el apo suyo, que lo hacía en nombre del emperador Zapa Inca. Se reunieron bajo la dirección del Inca, a quien daban cuenta de su labor desarrollada en sus respectivas regiones. Asesoraban y aconsejaban al monarca sobre cuestiones de mayor trascendencia para el imperio. Perfecto, hijo, dale 2 puntos, por favor, a Axel. Oscar Emilio, explico esto antes de pasar a la pausa. El Consejo Imperial fue una institución conformada por los jefes de cada suyo. A los jefes de cada suyo se les conocía con el nombre de apocunas, o también suyuyuk apu, o también apo suyo, como está acá en la pantalla. Miren ustedes, cuando los 4 jefes se reunían con el Inca, formaban el Consejo Imperial.
¿Para qué se reunían? Para dialogar, para planificar, para corregir, ¿qué cosa? El arte del gobierno, para ver qué necesidad había en implementar o en cambiar, en determinar, decidir qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un consejo imperial. Es como hoy en día el presidente de la República no puede gobernar solo. ¿Necesita de quién? De su consejo de ministros. Ah, de su consejo de ministros. Igual, el Inca no podía gobernar solo. Necesitaba de este consejo imperial integrado por cada uno de los jefes de cada suyo. Bien, entonces con esto estamos terminando la primera parte de nuestra clase, mis apreciados estudiantes, y nos vemos en la segunda parte de la clase. Muchas gracias, regresamos en unos minutos. Gracias a todos ustedes.